¿Alguna diferencia o qué diferencia puede haber en narcotráfico en México al de Colombia? Pues yo diría que, siendo muy respetuoso de los asuntos internos de cada país, la realidad que estamos viviendo hoy en México, en Colombia o en cualquier país latinoamericano es el producto de unas reglas de juego que proponen la violencia que estamos viviendo hoy dentro de la sociedad. Y yo creo que debería ser un momento propicio para que todos en la sociedad podamos revisar la manera como estamos enfrentando este problema. Soy un fiel creyente que la educación es el arma más poderosa y eficaz para enfrentar este tipo de realidades. No creo en las comparaciones porque creo que cada país, cada cultura, cada gente tiene sus propias historias, pero sin duda que no podemos desligar la historia de un país y el otro, ¿no? Los colombianos en sus inicios eran los jefes, entre comillas, de las organizaciones en México y ahora sucede a la inversa. Las reglas de juego están cambiando, pero las políticas son las mismas y la violencia sigue cada vez en incremento. Entonces es difícil hacer una comparación real sobre qué pasa en un lado y en otro, pero básicamente es enfocarse a pensar que tenemos un contexto que está garantizando esta violencia. Pues yo creo que la estrategia que han llevado adelante las autoridades colombianas creo que es en conjunto también con la sociedad. En el momento en que la policía y todos los organismos estatales comenzaron a buscar un acercamiento a través del respeto hacia los ciudadanos, ahí se empezó a construir un país diferente. No quiere decir que ya todo esté solucionado en Colombia y que ya Colombia es un país perfecto de ninguna manera. Seguimos ostentando un título muy triste de ser los primeros productores de drogas en el mundo. Entonces, no podemos asegurar que todo está muy bien y que no está pasando nada. Sigue habiendo delincuencia organizada en Colombia y a gran escala, con lo cual el problema está lejos de solucionarse, pero sí hay una sociedad que esté animada más a denunciar, a participar, una policía que, respetando los derechos humanos, se gana de nuevo la confianza de los ciudadanos y a partir de ahí, bueno, empieza a crecer una Colombia diferente que también cree en el perdón, en la reconciliación, en el diálogo para poder alcanzar la paz. Usted como colombiano, ¿qué experiencia tienen de las autodefensas y los grupos paramilitares que van a la par del narcotráfico y pues también de la lucha del ejército, ¿no? Que serían 4 puntos de violencia en Colombia? Bueno, estos grupos son el surgimiento de ciertos ganaderos, empresarios que también sufrieron el ataque de muchos guerrilleros en sus áreas de influencia. Ante la desprotección del Estado, ante la falta de presencia del Estado, pues la gente quiso hacer uso de su legítima defensa, pero la realidad es que mi padre fue el creador del primer grupo paramilitar de la historia de Colombia, autodenominado el MAS, Muerte a Secuestradores, que surge en virtud de que las guerrillas querían financiar su lucha armada secuestrando exclusivamente los familiares de narcotraficantes. Esto le da surgimiento a todo este fenómeno del paramilitarismo patrocinado por el narcotráfico y con la a veces complicidad de algunas autoridades que hizo que la violencia se hiciera más atroz cada vez. Y bueno, Colombia hoy hizo un proceso de paz con los paramilitares y demás, pero evidentemente mientras exista en nuestro país un guerrillero activo, creo que va a haber otro paramilitar para tomar. ¿Cuál sería la opción que deben tomar las autoridades? Te hablo porque pues, te he escuchado mucho hablar del tema de que se debe combatir el narcotráfico, que se corta una cabeza y salen 10, pero ¿cuál sería este camino? ¿La negociación con el narco desde las autoridades o el combate directo hacia los grupos criminales? Esto te hablo porque Colombia vivió un desastre prácticamente de guerra entre narcos y autoridad, y hasta con una cierta negociación, si lo podemos hacer así, se calmaron las situaciones y México pues para allá va. Pues mira, primero es muy difícil, yo no soy ninguna autoridad en la materia, ni pretendo serlo, ni pretendo de ninguna manera reemplazar el rol de las autoridades y de sus decisiones de cómo enfrentar sus problemas internos. La realidad es que en el caso de mi padre, me apego a la experiencia, ¿no? de mi padre exclusivamente. El gobierno de
del presidente César Gaviria, negoció con mi padre una rendición bajo muchas condiciones donde él se comprometía a confesar sus crímenes, a reparar, a entregar sus rutas, a parar el negocio del narcotráfico, la violencia, el terrorismo. Por lo menos por un año, Colombia vivió en paz y en tranquilidad mientras mi padre estuvo en la cárcel de la catedral. Inmediatamente se fugó, por las razones que hayan sido, comenzó de nuevo la violencia. Con lo cual, yo no sé si lo que haya que hacer es negociar o no, simplemente lo que hay que ir es más al fondo. ¿Cuáles son las reglas que estamos teniendo hoy en nuestra sociedad que están garantizando la reaparición sistemática de personajes como mi padre, que se dan el lujo de combatir y de enfrentar y de amenazar a nuestras democracias? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que estamos garantizando la reaparición de personas como él, distinto del apellido, del cartel, del lugar geográfico donde se encuentre? Es el mismo contexto el que genera estas tristes realidades. Entonces, ¿qué tenemos que revisar como sociedad para que no garanticemos un terreno fértil para personas como ellos? ¿Qué pasó con los socios de tu padre, los que estaban del otro lado, es decir, los que estaban en Estados Unidos y recibían la droga y la distribuían? ¿No te da la impresión de que cayó todo el peso sobre tu padre y la gente en Latinoamérica, pero de aquel lado permanece igual? Bueno, en mi nuevo libro, en mi libro más reciente, que es Pablo Escobar Infraganti, cuenta un poco la relación de mi padre con el poder al interior de los Estados Unidos, concretamente pues con un agente de la CIA, con algunos agentes de la agencia antidroga, pero sí es notable que todos en el mundo sepamos los nombres, apellidos y casi las direcciones de todos los carteles de Latinoamérica, pero es un tabú los carteles norteamericanos. Y decir esto, pues no quiero que se interprete que no soy ningún anti-norteamericano, simplemente estoy analizando una realidad de la que pues no se nos damos información. No comprendo, o sí, las razones por las cuales siempre sabemos los nombres de todos los jefes de las ciudades y carteles de Colombia o el mundo, pero no los de Estados Unidos. Me imagino que Miami, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago deben de tener sus propios carteles. ¿Qué tan cierto es de que intervino Estados Unidos para acabar con el cártel de Pablo Escobar? Siempre, bueno, es evidente, las autoridades estadounidenses siempre tuvieron una participación activa en combatir a mi padre. Eso es una realidad que está reconocida incluso oficialmente, tanto por los Estados Unidos como por las autoridades colombianas. Sin la ayuda de los Estados Unidos, pues difícilmente creo que hayan podido tener éxito combatiendo a mi padre por la gran amenaza que significaba él contra mi país, por el gran poder económico y militar que ostentaba en ese momento. ¿Crees que la legalización serviría de algo? Sí. Pues primero que nada quiero hacer énfasis en que están acompañando aquí dos personas que mi opinión es personal y de ninguna manera refleja la opinión del diputado ni el rector que nos acompaña. Simplemente yo siento, y esto es muy personal, que estamos viviendo en un mundo donde las drogas ya están legalizadas, porque todos podemos acceder a ellas, porque se venden en los colegios, en las universidades, porque se consiguen fácil en las calles o porque nos las llevan a domicilio. Es evidente que por más esfuerzos que hagan las autoridades en el control de estas sustancias, están desbordadas, porque es mucho más grande el caudal de consumidores que del nivel de control que ellos pueden ejercer, con lo cual yo, como digo, insisto y persisto en el tema de que la educación es la única herramienta que nos permite a nosotros como sociedad poder enfrentar de manera pacífica y civilizada el problema de salud pública, que para mí son las drogas. Aquí la cuestión, cuando queremos enfocar el problema de las drogas desde el enfoque militar, bueno, ahí aparecen personajes como Pablo Escobar, llenos de billete y de armas y de dinamita para responder al Estado su persecución, y de dinero que por supuesto patrocina una gran corrupción, con lo cual a mí me gusta más la palabra regularización. Creo que hay ejemplos en el mundo donde la sociedad de alguna manera tenemos que aprender a convivir pacíficamente con este flagelo, con este problema de salud pública. Dudo sinceramente que sea por la vía de las ametralladoras que podamos tener una solución. El mundo lleva 100 años probando la fórmula del prohibicionismo. Bueno, y miren cómo estamos en Colombia. Hoy tenemos más hectáreas de coca que nunca antes en nuestra historia.
Con lo cual, pues, si ese enfoque tendría algún efecto positivo, pues podría medirse. La verdad que las mediciones dan que pareciera que es como agua al jardín, que se le pone cuando se combate de esa manera. Pero, como digo y reitero, eso es una opinión exclusiva y personal mía, basada en mi experiencia de vida y que no pretende de ninguna manera tener injerencia en los asuntos internos de los mexicanos. Uno de los señalamientos que se pudiera hacer es, obviamente buscas una desvinculación de la figura de tu padre como narcotráfico, sin embargo, ¿esto no sería de forma indirecta también vivir de la imagen de tu padre? ¿Tu opinión? Por supuesto, mira, yo creo que soy el que más derecho tiene a vivir de la imagen de mi padre, más que Caracol Televisión y que Netflix. No conozco que haya familiares míos trabajando en esas plataformas. La gran diferencia entre ellos y mi persona es que los que leen mis productos y los compran no les quedan ganas de ser Pablo Escobar, pero los que consumen los productos de Netflix y de Caracol Televisión han cambiado su sueño de ser profesionales por el sueño de ser narcos y de ser sicarios y de ser bandidos, por la manera irresponsable como ellos glorifican la actividad criminal de mi padre. Justamente y muy brevemente te voy a compartir una historia. Presenté mi libro hace un tiempo atrás en Buenos Aires y un joven de 13 años me entregó una carta cerrada. Puño y letra estaba escrita por él, la abrí posteriormente y en ella me decía que desde los 8 años se había fascinado por la figura de mi padre en virtud de que su abuela le contó quién era mi papá. Y con el permiso de su familia leyó todos los libros y se vio todas las series y se obsesionó con ser Pablo Escobar. Y termina la carta diciendo que recién entendió que quería ser periodista y no bandido cuando leyó mis 2 libros. Ahí tienes la diferencia. Y ahí me dirás tú si tengo o no derecho a lucrarme con responsabilidad frente a esto. ¿En algún momento se podrá desvincular tu imagen de la imagen del bandido, como lo mencionas? Porque vemos, por ejemplo, que ya hay denuncias, señalamientos de lavado de dinero con tu familia. Toda la historia de mi vida. La historia de mi vida es el peor crimen que he cometido es haber nacido hijo de Pablo Escobar. En los códigos eso no está tipificado, pero en la justicia siempre me han perseguido por la aportación de apellido. Estuve preso a los 7 años, la primera vez. ¿Qué daño le puede hacer a un niño de 7 años a la sociedad? Mi hermana, peor, tenía meses de edad cuando estuvo presa. Es la historia de nuestra vida. La persecución fue el apellido. Gracias. ¿Qué tanto ayudaba al poder político de Colombia el tener como enemigo público a tu padre? Para desviarte